vamos a grabar. Vamos a grabar la leccioncita. Ok, muy bien. Entonces, la vez pasada habíamos quedado en las razones acá de actividad, ¿verdad? Donde hablábamos de la rotación de inventarios y demás, rotación de cuentas por cobrar, por pagar, y explicábamos cómo estas razones pues tienen que ver entre sí, las que están marcaditas en amarillo y en azul, y que por lo tanto, al tener un dato podemos sacar el otro, pero que no necesariamente, ¿verdad? Lo requerimos así si tenemos toda la información. Entonces, si esto lo pasamos al grafiquillo, vamos a ver si lo podemos pasar a un grafiquillo. Quitemos este de acá y lo hacemos completo. Ok, marcamos todo lo que queremos graficar. Le damos insertar. Vamos a usar un gráfico de vacas. Primero que nada voy a correr la tablita esta de acá. Y ahora sí, insertar un gráfico. Vamos a insertar un gráfico de barras. Este de acá, vamos a ver, le voy a hacer más comparativo. Ok, vamos a ver. No, este de por acá. Y aquí lo hacemos un poquito más grande. ¿Sí? Bien, esto lo que estamos haciendo es comparando los resultados de las diversas operaciones. Ok, entonces vamos a cerrar esto acá para que no nos quede tan amplio ahí necesariamente. Ok, bien, ahí estamos. Y por acá lo que se anota es el resultado, ¿verdad? De cómo nos va dando en cada uno. Ok, vamos a agregarle a este gráfico los datos, ¿verdad? Aquí empezamos por acá con los nombres estos de rótulos, serían los nombres de las razones financieras. Y en las series, ¿verdad? Vamos a modificar. Le ponemos que esta es del 2021. Le ponemos a esta serie 2020. Y le ponemos a la tercera serie el nombre de la meta. Ok, ahí estamos. Le damos a aceptar y por acá ya vean que tiene el indicativo, ¿verdad? De cada colorcillo, pues de cuál año corresponde. Y también acá tenemos cada una de las razones financieras, ¿ok? Ahí las que tenemos son las de en días, ¿verdad? Pero también tenemos las que son en veces, ¿ok? Entonces me parece a mí que está como muy revueltillo, ¿verdad? Y se ven muy altas algunas de ellas, ¿verdad? Vean que la rotación de inventarios es las veces que rotan el año y la de periodo de rotación son los días que rotan el año. Entonces, cuando estamos haciendo un grafiquito de y tiene que ser útil, vean que estas de por aquí, ¿verdad? No son ¿cómo se llama? Tan representativas. Entonces hay que decidir si dejamos la información o la vamos a quitar porque realmente no nos aporta mucho, ¿verdad? Entonces podría ser que también la otra opción es hacer un gráfico con doble escala, ¿verdad? Vamos a ver si nos funciona. Entonces le damos doble clic. Nos vamos a cambiar tipo de gráfico, ¿verdad? Y tenemos acá el de las columnas. Ahí lo tenemos. Si nos pasamos a este otro, vamos a ver qué ocurre. ¿Verdad? Nos quedan acá del año 2020, del año 2021. Realmente no nos dice mucho. Entonces el mensaje es que el gráfico no se trata el gráfico no se trata solamente de graficar algo y ponerlo y se ven los colores y las barritas, sino que la idea es que pues brinde información que le sea útil a los lectores, ¿verdad? Entonces, como ven acá, los periodos de pago están en días y demás. Y si yo quiero ahí le puedo agregar las etiquetas, ¿verdad? Los montos y demás, pero el problema es que aquí están revueltos, ¿verdad? Están revueltos dos tipos de razones financieras, que son en días y con el modelo de veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría yo? En este caso, construyo el gráfico solamente ¿verdad? Solamente en este caso con las rotaciones en días, ¿verdad? Entonces podemos meterle estos de acá, le damos rotación en días solamente, ponemos la rotación en días de las cuentas por cobrar, ahora le ponemos los rótulos, ¿verdad? No hay problema. Y ponemos la rotación en días
de las cuentas por pagar por acá. Entonces ya no se va a ver un gráfico. Bueno, aquí sí se ve grande porque vamos a ver. Hay rotación. Ah, perdón, es que puse rotación de las cuentas por pagar. Y tiene que ser acá, esta, la que es en días. ¿Ven? Estaba volviendo a equivocar. ¿Ven? Entonces ya no queda un gráfico tan descocherado como el primero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué hacemos. Para poner las series y la información, ¿verdad? Ven, aquí están las series, que serían todos los datos, ¿ok? Y acá tenemos lo que son las etiquetas, pero bueno, como que no nos está funcionando, entonces lo que tenemos que hacer es irnos por acá y agregarle acá las etiquetas de datos, a ver qué pasa. Y las leyendas, vamos a ver, ahí están las series y demás, pero de nuevo, vean que el gráfico tiene información, pero ahí no nos dice claramente qué es lo que estoy midiendo. Muy bien, otra vez no nos está funcionando el gráfico. ¿Qué hacemos ahí entonces? De ahí, si tengo la información, quito acá, quito todo, lo vuelvo a quitar, ¿verdad? Para buscar una presentación en un gráfico que sí me sirva. Bueno, como yo voy a usar la rotación en días, ¿verdad? Aquí lo tengo, el de inventarios, tengo el de promedio de cobro y tengo el de periodo de pago. Entonces después voy a jalar de cada uno, ¿verdad? El periodo de cobro y por último el periodo de pago. Ok, marco eso por acá y lo presento de esta forma. Entonces ahora sí van a ver cómo, ¿verdad? Cómo ese grafiquillo adquiere un poquito más de sentido. ¿Ven? Aquí está. Ok. Y entonces ahí Permiso, tenemos. profe. Perdone. Permiso, es que vieras que unos compañeros quieren entrar, pusieron en el grupo. Sí, vamos a tener que hacer como en la clase, ¿verdad? Que cerramos a la hora de entrada y ya. Pero bueno, yo no soy tan mala gente. Ya tenemos 34. Listo, ya no veo a nadie pendiente. Igual cualquier cosita, si ven, nada más me avisan, porfa, para yo meterme y buscar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos acá algo un poquito con más sentido. Ahora vamos a darle el nombre a las series. ¿Verdad? A las series de datos le damos en seleccionar. Serie 1, modificar, es año 2021. Y aceptamos. Serie 2, modificar, año 2020, aceptamos. Y serie 3, modificar, año o meta y listo. Posiblemente habrán formas más sencillas o más rápidas de hacerlo, pero bueno, ya ahí tenemos el gráfico, ¿verdad? Donde nos muestra cuánto es, ¿verdad? Cuánto es la evaluación de la rotación para cada uno de los puntos, ¿ok? Entonces vemos que la podemos hacer más grandecito ¿verdad? Para tener un poco más de ilustración. Y ahí vemos que el 2021 son los azules, 2020 el rojo y la meta. Entonces aquí podemos comparar gráficamente que la rotación de inventarios estuvo más alta en el año 2021 que el mínimo esperado, que son 125, y estuvo más baja el año anterior del monto esperado o el monto meta. ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente los podemos analizar un poquito mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos más visibilidad y por eso se llaman gráficos, ¿verdad? Más visibilidad gráfica, más visibilidad de imágenes. ¿Qué pasó con el periodo medio de cobro? En el periodo medio de cobro, el segundo grupo de barras, ¿verdad? Este de acá, dice que estamos cobrando a 96 días este año, a 90 el año pasado, pero que la meta es 60. O sea, en los dos periodos se puede observar que estamos incumpliendo. En el periodo de pago estamos incumpliendo también porque estamos por debajo. O sea, estamos pagando más antes. Por eso les decía, hay que analizar muy bien el tipo de razón para entender cuándo nos conviene o cuándo no. Porque vean que acá se supone que yo debo cobrar cada 60 días y más bien me pasé, estoy cobrando 90 y 96. Y acá se supone que yo debo pagar a 90 días. Entonces dicen, ay, estoy por debajo de la meta. Sí, lo que pasa es que en este caso
es una salida, o sea, estar por debajo de la meta es que estoy pagando antes. Aquí estar por encima de la meta es que estoy durando más en cobrar. Entonces, claro, si yo duro más en cobrar y pago por adelante o pago antes de que se venzan las cosas, ¿qué le pasa a mi flujo de efectivo? Y mi flujo de efectivo se va a ver afectado, ¿verdad? Ok, vamos bien hasta acá. Igual ahí les va quedando el video, que es lo que a ustedes les gusta mucho, ¿verdad? Y la verdad es que ayuda bastante. Esa es la verdad. Ok, entonces esa explicación que les estoy dando, la que debería redactarse acá en este espacio, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, se observa que la rotación en días de los inventarios, eso es como el dictamen de la radiografía, recuerdan, de los inventarios, es mayor a la meta, ¿verdad? Por de 125 a 143, ¿cuánto hay en 18 días, verdad? Por 18 días. ¿Ok? Respecto, el año anterior estuvo por debajo de la meta en 7 días, ¿verdad? Porque de 118 a 125. Y por último, del año anterior, ¿verdad? Del año anterior, la rotación incrementa de 118 a 143. Entonces ahí hay ¿cuántos? 20, ¿cuántos? Ahí vamos a ver, de 118 a 140, hay 22, 25 días. 25 días, ¿verdad? Ahora, ¿qué impacto tiene que el inventario dure más en rotar? Bueno, eso provoca que la recuperación de los recursos sea más lenta, ¿verdad? O sea, 25 días más, estaría yo con el inventario metido ahí en bodega y entonces duro más facturándolo y duro más para cobrarlo. Se observa, bueno, no pongamos se observa, vamos a estar repitiendo. Se muestra que las cuentas por cobrar al 2021 se recuperan en promedio, recuerde que son promedios, a 96 días. A 96 días. Y en 2020, en 90 días. Punto y seguido. En ambos periodos se incumple la meta de cobro en días, que es de 60. ¿Ven? Entonces uno puede decir, 36 días más duré en el 2021, 30 días más en el 2020, ¿verdad? Si quiero ampliar un poco más. ¿Ok? Y por último, mientras tanto, las cuentas por pagar se cancelan a 65 y 64 días durante los periodos 2021 y 2020 respectivamente. La meta es de 90 días. Por lo tanto, se está pagando de manera anticipada. Esto afecta el flujo de caja y por lo tanto la liquidez. Ok, ahí estamos como que analizando en primera instancia, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las causas? Bueno, ¿y qué pasa si es que me están dando descuentos por pagar por pronto pago, ¿verdad? O es que yo estoy, digamos, incrementando, cobrando una tasa de interés para ganarme un rendimiento
entonces están cambiando las políticas de cobro, pero bueno, todo eso lo tengo que explicar y todo eso lo tengo que justificar, ¿verdad? Si no, entonces no tiene razón de ser. Ok, entonces vean más o menos cómo es que se analizan unas razones, ¿verdad? Vamos a ver en el caso de las razones de liquidez, ¿verdad? Vamos a ver en el caso de las razones de liquidez. Entonces, podemos observar que en el periodo 2021, el capital de trabajo supera la meta establecida, ¿verdad? Y ustedes pueden sacar el monto ahí, ¿cuánto es? Digamos que es de 16 a 21,700. Hay como, vamos a ver, 5.8 millones. A la meta establecida por más de 5 millones de colones, ¿ven? O ustedes sacan el dato exacto. En 2020 no se cumple con el saldo mínimo deseado de capital de trabajo. En relación con la razón de liquidez, ¿verdad? Cuya base es de 2.00, ¿verdad? Se cumple en el año 2021, ¿verdad? 2021, y ustedes entre paréntesis pueden poner el monto, la razón, aunque ahí se ve, ¿verdad? Pero no importa, ¿por qué? Porque estas anotaciones que están haciendo ustedes acá, no es esto lo que ustedes van a presentar. Ustedes van a presentar un documento en Word, ¿verdad? De resultados financieros. Entonces, al estarlo escribiendo acá, les sirve de una vez para copiarlo y pasarlo al otro lado. ¿Ok? En la relación con liquidez, cuya base es 2.00, se cumple en el 2021. No así en 2020. ¿Ok? Ahí estamos dando el resultado así plano. Listo, muy bien. La razón ácida tampoco se cumple al cierre 2020, ¿verdad? Tampoco se cumple al cierre 2020 ni al 2021. O no se cumple en ambos periodos, ¿verdad? Muy bien. Pues tenemos por acá la última, ¿verdad? En la razón súper rápida, solo se cumple al cierre 2021. ¿Ok? Muy bien, entonces vean que acá hay una situación. Esta debería estar en roja, ¿verdad? Vamos a ver, habíamos hecho ahí un cambalache, ¿verdad? Vamos a ver, voy a quitarle los condicionales. Listo, ¿ok? Entonces marquémoslo así a mano. Aquí, si lo ponemos con verdecillo, sí cumple. Aquí no cumple, aquí sí cumple. Y aquí sí cumple, ¿verdad? Entonces vamos a ver por acá. En ninguna cumple, ¿cierto? Todas están por debajo del mínimo. Entonces pongámosle ahí un colorcillo como rojillo ahí que no cumplió. Y esta tampoco. Entonces vean cómo sí se observa una mejoría, eso sí, en los indicadores de liquidez del año 2020 al 2021, ¿verdad? Entonces yo les podría preguntar, les pongo una tabla con estos datos y les digo, ok, analice qué fue lo que ocurrió, o les digo, indíqueme si hay mejora o se empeoró la situación de la empresa, etcétera, etcétera, ok, porque lo que me interesa no es tanto que saquen la radiografía, sino que la sepan interpretar, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Alguna situación que necesitan que les aclare o algo así?
Todo claro, profe. Mamá. Ok, perfecto. Vean que esto es mucho de saber calcularlo, es muy sencillo. Y después hay que darle la interpretación. Como yo les decía la otra vez, conforme ustedes se van afinando y van haciendo práctica y van repasando, asimismo van entendiendo mejor, ¿verdad? Cómo es que se van interpretando las cuestiones y cómo es que se le da redacción, ¿verdad? Cómo es que se le da análisis ya propiamente cualitativo a los resultados. ¿Ok? Bien, vamos a ver acá algo que se llama el ciclo de conversión del efectivo. Para lo cual yo necesito que ustedes también investiguen un poquito y así ampliemos el detalle. ¿Ok? Pero vamos a entrar directamente en la práctica. El ciclo de conversión del efectivo es un método para que yo logre determinar, ¿verdad?, cuál es la rotación neta que tiene mi efectivo o mis necesidades de capital, ¿verdad? De corto plazo, capital de trabajo. Bien, ¿quiénes intervienen acá? La rotación en días, ¿verdad?, de los inventarios, la rotación en días del periodo medio de cobro y la rotación en días del periodo medio de pago. Vean que el otro tipo o el otro grupito de razones casi no tiene trascendencia. Se usa más porque es el que me dice en cantidad de días, ¿verdad? Me dice en cantidad de días cómo es que se están comportando los elementos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Primero que nada, tenemos que jalar la información acá del año 2021, del año 2020 y de la meta que yo tengo establecida. ¿Ok? Ven que les estoy completando acá esto para que tengamos todos la misma información. Muy bien. Vamos a jalar el periodo de rotación de inventarios. Vamos a jalar el promedio de rotación de cobro y el promedio de rotación de pago. Muy bien. Aquí lo que hacemos es jalar la formulilla y ya tenemos todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a redondear, no a redondear, sino a cerrar acá para que no nos queden días ahí mal, ¿verdad? Pero el periodo de pago otra vez estaba jalando la rotación de las cuentas, no los días. Eso es muy importante tener cuidado. Por eso yo pensaría que estas de la rotación como tal lo vimos para entenderlo, pero las vamos a eliminar de futuras prácticas y así no se les hace a ustedes un colochillo con eso. Muy bien, entonces recuerden que estos son días, ¿verdad? Son cantidad de días. Los días que en promedio dura el inventario en la bodega, los días que en promedio estoy cobrando y los días que me dan de crédito. Entonces, esos tres componentes, de ahí saco el ciclo de conversión de efectivo en días. O sea, cada cuánto o cuántos días, ¿verdad?, me dura el capital de trabajo en mi empresa. Entonces yo digo, bueno, si duran los inventarios 143 días y el periodo de cobro son 96, quiere decir que entre el momento que entra la mercadería a mi bodega, la proceso, la facturo, para que ese dinero vuelva pasan 239 días. Imagínense qué montón. 239 días desde que entra una bolsa de arroz hasta que la vendo y la cobro. Esto se llamaría ciclo del efectivo. O sea, entonces tenemos un concepto aparte acá. Ciclo del efectivo. ¿Ok? El ciclo del efectivo es la suma de días inventario más días C por C. ¿Ok? Ese no es el ciclo de conversión del efectivo todavía. Ese es el ciclo del efectivo. Porque el ciclo de conversión del efectivo ya lo vamos a calcular. ¿Ok? Eso se llama ciclo. ¿Ok? Ciclo de conversión, ciclo del efectivo. O sea, los días que duran, que pasan en promedio desde que yo meto la mercadería a mi bodega, la vendo y la cobro. ¿Ok? Ciclo del efectivo.
Entonces vamos a hacer una cosita. Voy a marcar estos dos así en rosadillo para que ustedes sepan que esos son los del ciclo del efectivo. Ahora bien, ¿cuál sería el ciclo de conversión del efectivo? Los días en promedio que dura la mercadería en bodega, más los días que duro desde que lo vendo hasta que lo cobro, menos los días de crédito. O sea, yo tengo unos días de crédito, ¿verdad? Que se les restan al ciclo del efectivo. O sea, a pesar de que yo meto al inventario 143 días, 96 cobrando, pero mis proveedores me están dando en promedio 65 o estoy pagando a 65. Entonces mi ciclo de conversión del efectivo dura 175 días. ¿Ok? Dura 175 días entre el punto donde yo meto el inventario, ¿verdad? Cobro, pero también pago. ¿Ok? Entonces, eso es importante entenderlo. Y simplemente lo sumo acá, lo hago nosotros. Muy bien. Entonces, según la meta que yo tengo propuesta, ¿verdad? Según la meta que yo tengo propuesta, debería tardar en darle vuelta a la plata 95 días. Pero vean que en ninguno de los dos periodos estoy cumpliendo. Acá estoy durando 144 días y en el 2020 estoy durando 175 días. Demasiado, ¿verdad? Entonces, se observa fácilmente cómo, ¿verdad? No estoy cumpliendo con las cifras del efectivo o de la rotación del efectivo. Y entonces, ¿verdad? Ahí con todos los decimales, lógicamente queda una locura. Quería recentrarlo, ¿ok? Entonces, por eso estoy teniendo problemas con la liquidez, ¿verdad? Estoy teniendo problemas con la liquidez porque estoy durando mucho más en darle la vuelta al efectivo, entonces desde luego ocupo muchísima más plata para hacerle frente a mis obligaciones, ¿ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Entonces, si yo grafico esto, ¿verdad? Si gustan, si tienen alguna pregunta, me dicen de una vez. Ven, si yo grafico esto y lo hago comparativo, claramente se observa, ¿verdad? Vamos a ponerle los datos acá, vamos a ver cómo se ve aquí. Vacilón, pero vamos a seleccionar datos aquí primero. Ok, serie 1, modificar 2020. Serie 2, modificar 2020 más bien. Y serie 3, modificar meta. Le damos a aceptar. Y aquí está el ciclo de conversión del efectivo, es el nombre correcto. Voy a ampliarles un poquito para acá para agrandar más el gráfico que sea más bonito. Y ahí yo escojo cualquier grafiquillo, vean que aquí tiene un montón de opciones. Así, vean qué bonito, como tipo neón, con fondo negro. Ven, con fondo negro tal vez no, porque si uno lo imprime, ¿verdad? Ahí se le va todo el cartucho de tinta ahí. Ok, aquí está el ciclo de conversión del efectivo. Amplío un poquito acá. Entonces ustedes como analistas, ¿a qué conclusión llegan? A la conclusión de que los problemas de liquidez, ¿verdad? Tienen respuesta en el tiempo que estoy tardando en convertir los inventarios y las cuentas por cobrar en efectivo, ¿verdad? Para poder cancelar los pasivos, ¿verdad? De corto plazo. Además, recordemos, vean que estoy pagando antes de lo debido y cobrando después de lo debido. Entonces, claro que me afecta la recuperación del efectivo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ok. Muy bien. Vamos a ir salvando para que les quede a ustedes el ejemplo. Ahora, está bien. O sea, estamos con esta plata y todo lo demás. ¿Ok? Pero bueno, en días acá tenemos la información, pero ¿qué significa esto en plata? ¿Verdad? ¿Qué significa esto en dinero, en fondos, en recursos? ¿Cuánto significan 95 días de ciclo de conversión del efectivo? ¿Cuánto capital de trabajo? ¿Verdad? ¿Cuánto capital de trabajo? Que es la primera de las razones que vemos. ¿Cuánto capital de trabajo supone? ¿Verdad? Manejar a 95 días mi empresa. Y eso tiene que ver
con la planeación y los presupuestos en efectivo que yo esté realizando, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cómo sé yo? Profe, permiso otra vez. ¿Cómo? Permiso otra vez, es que otro compañero ocupa que lo acepte. Ahí va. Disculpe. Listo. Muy bien, gracias. Más bien no importa si me tienen que avisar, eso no es ningún problema. Porque yo estoy enfocado en otro monitor, entonces no veo el monitorcito donde está el detalle de ustedes. Ok, entonces bien, vean que acá yo tengo entonces que decir, bueno, ¿cuánto significa esto en plata? Vamos a ver qué hacemos, ¿ok? Entonces, rotación de inventarios. Recordemos que las cuentas de balance son cuentas anuales, ¿verdad? Entonces, saldo de inventario. ¿Ok? Saldo de inventario. Muy bien. Saldo C por C y saldo C por P. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el saldo del inventario? Está en el balance general de Atlas, ¿verdad? Inventario neto. ¿Cuál es el saldo? Vamos a ponerle aquí, esto sí, así, sin decimales. Ok, copiemos el formato aquí porque aquí ocupo puros montos. ¿Cuál es el saldo del inventario el año 2020? Me voy al balance general y acá lo tengo. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar? No importa que esté en diferente orden, eso no importa. Acá está este monto y acá están las cuentas por cobrar de este monto. Ahora bien, las cuentas por pagar. ¿Cuánto tengo de préstamos? Vamos a ver. Porción circulante, pasivo corriente, cuentas por pagar. Aquí están las cuentas por pagar y busco las cuentas por pagar del año anterior también. Este es el monto. Están muy parecidos. Ok, vamos a aumentar un poquito acá la tablita. Ahí, que se vea mucho mejor. Ahora, ¿cómo hacemos con la meta? Sí, posiblemente yo en mis presupuestos, en mi planeación, yo tenga por ahí algunos datos, ¿verdad? De cuánto quería yo tener en inventario. Entonces, digamos que quería tener 19 millones. Esto es información que yo les doy, ¿ok? En las cuentas por cobrar, digamos que quería tener 16 millones y medio. Y en las cuentas por pagar, 10 millones. De nuevo, como les indico, esto es información que al no tener de un presupuesto o algo, pues tenemos que hacerlo inventadillo, ¿verdad? Así que no importa, eso no importa. Ahora sí, estos son los saldos de inventario, ¿verdad? De cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Voy a jalar acá los anillos, ¿verdad? Ahí lo voy montando. Eso es lo bonito que lo podemos ir montando acá. Muy bien. Pero entonces, ahora sí, yo necesito saber a cuánto equivalen estos 175 días en plata, estos 144 y estos 95. Muy bien, vamos a meter aquí unas lineecillas más para seguir construyendo este casito. Muy bien. Aquí tenemos la rotación o el ciclo de conversión en días, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar seguramente otra escala aquí para enseñarles cómo se hace otra escala, si es que ustedes no lo saben. Yo supongo que la mayoría lo sabe, ¿verdad? Entonces vamos a meter otra escala. ¿Cómo hago yo para saber cuánto es la rotación, ahora sí, en platilla? Entonces puedo copiar esta tablita. Voy a usar esta tablita, solo que le voy a cambiar la información. Ok, ven, ahí se me descocheró. Y le quito, vamos a quitarle estas sombras o esos rellenos, ¿ok? Entonces, de nuevo, vean que como la estamos construyendo, pero ya después, ¿cómo se llama? Ya después, nada más es cambiar datos, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es simplemente, vamos a ver. Ah, con razón, es que están como texto. Para que me respeten la formulilla, ¿verdad? Ok, pues le quitamos esto aquí. Mientras tanto, le decimos esto por aquí. Ok. Muy bien. Y vamos a jalar los nombres acá
que estamos ocupando para aprovechar la información. Ahora sí, aquí están días, ¿verdad? Voy a ponerle entonces aquí días. Y aquí está en flujo. Flujo de caja o en dinero. ¿De acuerdo? Aumentamos por acá, aumentamos por acá. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Voy a borrar estas fórmulas, ¿verdad? Voy a borrar esta fórmula y listo. Entonces, ojo lo que voy a hacer. Como los inventarios son anuales, esto entre 360 días me va a dar el promedio de inventario diario, ¿cierto? Y lo multiplico por 143 días, que es la rotación de inventario. O sea, quiere decir que mi capital de trabajo para financiar los inventarios son 8.525.000 colones. Cada 143 días me tengo que buscar 8.500.000 para financiar el inventario. Hago el de la par, ¿verdad? Quiere decir que el año anterior, cada 118 días, yo ocupo 5.908.000 para financiar el inventario, ya sea con plata mía o plata de los proveedores. ¿Ven? Entonces, entre menos días, menos inversión. Y entonces, según mi presupuesto, ocupaba 6.597.000. Y vean qué fácil de explicar, porque para 125 días ocupo 6.500.000. En la realidad, 118 días ocupé 5.908.000. Ahora, tiene mucho que ver también el saldo acá del balance, ¿verdad? Pero vean el comportamiento que va teniendo. O sea, no hay como comportamientos o normas lineales. Hago lo siguiente. Divido las cuentas por cobrar entre 360, me dan las cuentas por cobrar diarias por 96 días. O sea, yo ocupo 5.118.000, ¿verdad? De mis fondos o de mi capital de trabajo para financiar las cuentas por cobrar. O sea que si yo sumo estos dos, yo necesito un capital total de 13.6 millones para financiar mis inventarios y mis cuentas por cobrar dentro de los periodos de rotación de cada uno. ¿Ok? Pero en total, eso me da. Corro la fórmula. El año anterior ocupo menos porque vean que estoy cobrando en menos tiempo y además el saldo es menor, el saldo del año anterior, porque vean, ¿qué pasa si las cuentas por cobrar no fueran 18 millones sino 32? Vean que aunque yo dure menos, ¿verdad? Me sube el monto, con solo que dure más en cobrar o mayor sea el monto de las cuentas por cobrar, mayor es el periodo de cobro, pero también se me hubiera afectado acá los 90 días. En fin, es una afectación en cadena, ¿verdad? Y vean que según mi presupuesto, yo tenía que financiar o tenía que manejar 2.750.000 cada 60 días. O sea, ese era el crédito que yo iba a dar por 60 días, ¿verdad? Iba a manejar un capital o un requerimiento de fondos así. Ahora bien, ¿cuánto estoy requiriendo de mis proveedores? De nuevo, 9.706.000 entre 360 por 65 días que me dan de crédito. O sea, yo tengo un capital, ¿verdad? Yo tengo un capital de entre 360 por mi capital o lo que mis proveedores me financian. Cada 65 días son 1.740.000. Entonces vean la desventaja que tengo yo. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar cómo financiar 8,5 millones de inventario, 5.100.000 de cuentas por cobrar, pero mis proveedores solo me están aportando 1.740.000 en el año 2021. En el año 2020, perdón, 1.730.000. Entonces ven que curiosamente está muy parecido, ¿verdad? Lo que mis proveedores me aportan. Pero según yo, tenía que estarme financiando con 2,5 millones de proveedores. Estoy pidiendo menos. ¿Por qué? Porque estoy pagando antes. Entonces vean cómo todas las situaciones empiezan a cobrar sentido ya cuando las llevamos al plano numérico, ¿verdad? Entonces, el ciclo de conversión en efectivo dice que tengo que financiar 8.5 millones de inventario, 5.18
118 de cuentas por cobrar y mis proveedores me aportan 1.740.000. O sea que de mi bolsa, de mis recursos, ahora sí, cada 175 días, porque vean que ya estamos con los totales, cada 175 días ocupo un capital de trabajo, mi rotación de capital de trabajo es de 11.903.000. El año anterior, el monto era 8.6, o sea, requería menos recursos, y según la meta son 6.8. Entonces, en ambos periodos estoy requiriendo más plata, ¿verdad? Para financiar mis operaciones. ¿Por qué? Porque estoy durando más en cobrar, ¿verdad? Y estoy durando más en rotar mi inventario y estoy durando menos, ¿verdad? Estoy durando menos en esperen un segundito, estoy durando menos para pagar. Claro que estoy viéndome afectado. Entonces, si traemos esto a plata, vea lo que va a pasar. Se nos va a escochear el gráfico, pero no importa. Entonces yo les voy a enseñar cómo podemos comparar cifras muy grandes con cifras muy pequeñas. Ven, aquí se nos cae este grafiquillo, se nos cae un montón y ya se vuelve difícil de comparar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver si nos aguanta acá hacer un gráfico combinado. ¿Ok? Columnas agrupadas, ahí está. Nos lo está viendo como una serie. Entonces, vamos a ver si hacemos un gráfico distinto. Porque aquí nos los está combinando, ¿verdad? Sin importar la escala. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya se nos va a hacer un sancocho, entonces mejor borramos y decimos, bueno, pongámosle a este CCE monetario, ¿verdad? Pongámosle ese nombre, o sea, en cuantía. Y aquí el CCE en días. ¿Ok? ¿Esto por qué? Ya les voy a explicar. Entonces yo le digo acá, bueno, jáleme este en días, jáleme el monetario, ¿ok? Copio la fórmula y ahí me trae el de cada uno, ¿verdad? Vamos a redondearlo así. Y vamos a jalar los periodos, que son las etiquetas de arriba. Muy bien, incrementamos un poquito el tamaño. Ahora sí, al momento que yo trate de graficar esto, me va a dar un gráfico un poquillo raro, distorsionado, porque hay cifras muy grandes y cifras muy pequeñas. ¿Ok? Entonces vean que ni se echa de ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logro corregir esto? Vamos a mirar. Dijo Pinto, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo combinado el gráfico. Y dice cambiar tipo de gráfico a un gráfico combinado. Y ven, aquí el CC monetario en días dice que son columnas agrupadas. Con solo que le pongamos eje secundario, ya lo pinta diferente. ¿Ve? Y aquí el CC monetario que me dice que son líneas, pongámoslo aquí como columnas agrupadas. A ver qué ocurre. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo que hizo fue hacerme en días, ¿verdad? Pero dice, me están perdiendo los otros. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué hacemos de nuevo. Le damos control Z y le damos acá. Vamos a ver, si le damos a cambiar aquí, no va a pasar nada, ¿verdad? Salvo, vamos a ver, que me permita hacerlo combinado. ¿Ok? Pero aquí se me invirtieron las series. Entonces no me está sirviendo porque estas son por año, ¿verdad? Aunque yo puedo, no, aquí no podría porque me va a quedar una más pequeñita. Entonces, de nuevo los devuelvo y vamos a cambiar el tipo de gráfico a gráfico combinado. ¿Ok? Vean que ahí el monetario es en líneas, lo podemos poner como secundario. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Columnas, ajá, ahí están las columnas agrupadas. Por acá me pone líneas, yo le puedo poner líneas así con marcadores. ¿Ok? Ahora sí, ven. Entonces, igual aquí me está comparando, ¿verdad? Y le vamos a agregar los datos. Me está comparando en el eje X, ¿verdad? Días, y en el eje Z me está comparando monetario.
Ok. Vamos a buscarle por acá para ponerle las cantidades. Ok. Vamos a ver. Podemos inclusive, vamos a ver si yo le pongo acá tipo de gráfico y le pongo también columnas, se van a esconder. Van a quedar por detrás, pero yo puedo hacer algo que se llama la superposición, ¿verdad? Entonces voy a quitarlas acá. Ok. A ver si me abre el campo por ahí. Ok. Y por acá. Ok, perdón. Está mirando. Ok. Este ancho de rango. Vamos a ver. Esta superposición 100%. Vamos a ver qué pasa. Ancho del rango. Vamos a ver. Ok. Ahí puede ser una forma donde vemos la parte monetaria. Lo que pasa es que queda un poquito deslucido. Entonces uno empieza ahí a experimentar, como dicen los traviesos de esto. Es la forma como uno puede ir aprendiendo. Entonces, para no complicarnos, la verdad lo voy a poner otra vez con líneas. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es buscarme aquí un tipo que esté como en tercera dimensión. Ahí más bonito. Ese, ¿ven? Esta línea, yo perfectamente le puedo dar un formato acá. Me meto a colores y aumento el ancho de la línea. ¿Eh? Lo aumento por ahí. Y después, el marcador por acá. Ok. Muy bien. Aquí tenemos el marcador, ¿verdad? Y lo aumentamos también a 6 punto algo. Por ahí. ¿Ven? Entonces, acá lo que hacemos es agregarle los datos y le ponemos acá los periodos y la meta. Vean que cada tirillo se va viendo más vacilón el gráfico. ¿Ok? Ven, entonces aquí me permite claramente ver que hay consistencia entre el capital requerido y los días de rotación, porque a mayor capital, ¿verdad? A mayor capital, acá está este rojo, mayores días o a mayores días, mayor capital. No es una regla. Podría ser perfectamente que, aunque yo tenga, ¿verdad? Unas variaciones no tan importantes en la rotación, acá, pero que los montos finales de cada cuenta sean muy distintos entre un año y otro. Entonces ahí sí perfectamente la curva podría verse afectada, ¿verdad? De manera irregular, no necesariamente con esta tendencia. Ok, aquí claramente, ¿qué nos dice? El gráfico nos dice que estamos incumpliendo tanto en el ciclo de conversión del efectivo monetario como el ciclo de conversión en tiempo, ¿verdad? Entonces ya eso nos llama la atención para ir a hacer las averiguaciones respectivas. ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos y muchachas? Bien, profe. ¿Alguna preguntita? Voy a quitar la opción esa del waiting room para que se puedan entrar y salir, digamos ustedes mismos. Ok. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Díganme algo, si van poniendo atención, por lo menos, va a significar que repasen el videíto, ¿verdad? Por eso hice un repaso como de de los dos primeros grupos de razones para que se reforzara un poco los conceptos. Muy bien. Vamos a ver, entonces ya tenemos el ciclo de conversión, ¿verdad? Entonces ahí estamos encontrando muchas de las explicaciones que buscamos respecto de, ¿cómo se llama?
las razones por las cuales, ¿verdad? Esta empresa está enfrentando, digamos, algunas dificultades con los indicadores de liquidez, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver cómo están las deudas de esta empresa. ¿Ok? Vamos a jalar por aquí los periodos. Vamos a revisar ahora las deudas. Muy bien, estas son las que he escogido, ¿verdad? Como las razones de endeudamiento, ¿verdad? Pueden haber más, pero para los efectos, estas son las que vamos a usar. Y de nuevo, recuerden que aquí está el significado y la interpretación, entonces yo quisiera que ustedes también le den una repasada al significado y la interpretación para que haya un autoaprendizaje, ¿verdad? O lo que llamamos en docencia que haya un aula invertida, ¿verdad? Que ustedes también investiguen un poquito para que haya un autoaprendizaje, que es el mejor aprendizaje de todos, ¿verdad? Aprender haciendo. Muy bien, endeudamiento de corto plazo, como lo ven acá, dice pasivo corriente entre activo corriente. Entonces, ¿qué porcentaje de los activos corrientes están siendo financiados con pasivos corrientes? Entonces, nos vamos al pasivo corriente entre el activo corriente. Y la razón que nos da es 49%. Entonces dice que un 49% de los activos de corto plazo se financia con pasivos de corto plazo. O de cada 100 colones de activo que tengo de corto plazo, 49 provienen de pasivos de corto plazo. Balance general acá. Entonces tengo pasivo corriente entre activo corriente del año anterior y tenía 59%. Entonces vean que en las razones de endeudamiento, entre más alto el resultado, es más perjudicial, digámoslo así, o menos bueno, ¿verdad? Menos bueno. ¿Por qué? Porque yo esperaría que mi endeudamiento, ¿verdad? De corto plazo, no esté, pues, muy alto, ¿verdad? Que no signifique que esté muy comprometido. Entonces, el activo de corto plazo. Entonces, esta razón, vean que es al revés, voy para arriba, es al revés de la razón de liquidez básica, ¿verdad? La razón de liquidez básica que nos indica, ¿ok? Que nos indica que el activo corriente se divide entre el pasivo corriente. Entonces nos da al revés, ¿verdad? Nos da al revés el resultado. Como razón y como porcentaje, la de abajo. Entonces vamos a ver. Si la meta acá es 2, yo debo tener cierta consistencia en una razón que tiene relación. Entonces, si acá yo tengo que duplicar, ¿verdad? Mi razón financiera, o sea, debería tener 2 colones de activo corriente por cada colón de pasivo corriente. Entonces, eso significa que lo duplique. O sea, si yo duplico, quiere decir entonces que la deuda no debería ser mayor al 50%. ¿Ven? O sea que yo debería tener máximo 50% de pasivo corriente respecto al activo corriente. Aquí me pasé el año anterior y este año apenas si lo cumplí. Y vean arriba. Vean que acá incumplí porque tengo 1.69 y tenía que tener 2. Y en el año que siguió, 2.04 apenas si cumplí. Y ven que aquí apenas si cumplí, ¿verdad? Si lo abro en decimales, vean, apenas si cumplí, apenas estoy por debajito del 50, que es la meta. ¿Ven? Entonces, la meta de una razón que tiene relación con otra, ¿verdad? Que tiene los mismos componentes, no debería ser muy distinta, ¿verdad? O no debe ser distinta porque si no se contradice. Yo no podría poner aquí 75, ¿verdad? Porque para poner aquí 75, tendría que poner aquí seguro como 1,5 de meta. Entonces ya se me descontrola todo, ¿verdad? Entonces hay que aprender cuáles razones son así, medias emparentadas, para que yo pueda determinarlas y calcularlas sin ningún problema.
Muy bien. O que no se me hagan circuitos ahí financieros. Endeudamiento total, eso es muy fácil. Lo que voy a hacer es copiar este formato para todo acá, porque todo esto es puro porcentaje. Ya vamos a ver. Y el que no sea porcentaje lo devolvemos. No hay problema. Pasivo total, o sea, la deuda total entre el activo total. Ah, bueno, mi endeudamiento total es 52%. O sea que de cada 100 colones que tengo, debo 52. Pongámosle aquí de una vez meta de el endeudamiento máximo que me puedo permitir. No es en el caso de endeudamiento, no es una meta. En el caso de endeudamiento es un límite, ¿verdad? Que es distinto. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo 60 de endeudamiento como meta y llego a 70, dicen, uy, rompí la meta. No, al contrario, ¿verdad? Es negativa esa meta, ¿verdad? Entonces, cuando yo no puedo sobrepasar un monto, es un límite. Cuando lo puedo sobrepasar, es una meta. ¿Ven? Conceptos ahí generales. Ahora bien, total de pasivo entre total del activo. 55. Bueno, por lo menos el endeudamiento total está por debajo del límite que yo me definí. No quiero deber más de 60 colones de cada 100 que tengo. ¿Ok? Ahora, patrimonio a activo total. O sea, ¿cuánto de mi activo estoy financiándolo con fondos propios? Entonces, simplemente es el patrimonio o capital contable entre el total de activo, que es este mismo, ¿verdad? Pasivo más capital. 48. Y el del año anterior me tiene que dar 45. Entonces, ¿qué notamos acá? Son el pasivo entre el activo, el pasivo total entre el activo total, el patrimonio entre el activo total. O sea, 52 y 48 me dan 100. 55 y 45 me dan 100. O sea que la meta aquí sí, tiene que ser 40. Entonces, acá, ojo, acá este es el límite, pero al final sí es un límite que si lo traspaso es positivo. ¿Ven qué interesante? Vean que acá, si estoy por debajo, estoy bien. Y si aquí estoy por encima, pues estoy mejor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estos tienen que dar 100, estos tienen que dar 100, estos tienen que dar 100. Entonces vean qué importante es conocer y entender el significado de cada, de cada resultado, cada razón financiera, más allá del cálculo, porque les repito nuevamente, han visto que el cálculo es relativamente sencillo, ¿verdad? Es simplemente sustituir en una fórmula que no tiene mayor complejidad. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Verdad? Vamos a medir cuánto representa dentro de la deuda total de largo plazo, entendida esta como la parte que aportan los socios y la parte que me financian largo plazo, o sea, entidades bancarias y demás, los pasivos o las deudas de largo plazo, ¿verdad? Para ver qué porcentaje de mi financiamiento total de largo plazo me financian externos y cuánto acá en la capitalización interna, pues me financio con el patrimonio de los socios. Entonces vean que hay que hacer una formulilla un poquito más larga, que sería pasivo de largo plazo o pasivo no corriente entre la suma del pasivo no corriente y el patrimonio. O sea, estoy sumando la deuda total de largo plazo. 21% del total del financiamiento de largo plazo proviene de externos el año 2021. El año 2022, el financiamiento de los externos respecto al financiamiento total de largo plazo es de, vamos a ver, algo se me comió una fórmula, no la voy a revisar, sino que de una vez le entramos pasivo no corriente entre, ok, pasivo no corriente más capital contable, cerramos paréntesis, 18%, ¿ven? El año pasado nosotros tenemos un
una capitalización o un fondo de recursos externo un poquito más, más bajito que el año actual. Todavía no voy a poner la meta. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que pasa acá? En la capitalización interna, ¿cuánto debería ser con ver este monto? Si la capitalización externa es 21, así sin hacer la fórmula, ¿cuánto debería ser la capitalización interna? Estas dos tienen relación, vean. ¿Cuánto debería sumar la capitalización externa y la interna? ¿Cuánto se imaginan? Es parecida a esta de arriba. A ver. ¿Sí me están escuchando? Yo creo que vamos a tener que pasar todas las clases a presenciales si no hay participación. Y se puede hacer Sí, profe. perfectamente. Ustedes me dicen. Sí, profe, sí se escucha. Bueno, yo estoy teniendo problemas un poco con el sonido, pero sí se escucha. No, gracias, pero es que yo estoy haciendo una pregunta y nadie responde. Entonces yo no sé si mejor, pareciera que estoy hablando solito yo. No sé si mejor. La capitalización interna. Ajá. ¿Qué dijo? Perdón. Y si sería 79, porque ahí tiene que ser el 100%, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces las proporciones que tienen relación o las razones que tienen relación, aquí nos tiene que dar un 100%. Yo no se están poniendo atención, es que eso es lo que me preocupa realmente. Voy a tener que valorar, depende de resultados, cómo hacemos con esto, porque no puedo estar simplemente diciendo acá y después no se entiende alguna situación o algo así y tenemos inconvenientes. Bien, entonces aquí vamos a tomar el patrimonio y lo vamos a dividir entre la suma del patrimonio y el pasivo no corriente. Entonces, como dijo el compañero, nos da 79, o sea, por diferencia, estas dos tienen que sumar 100. Y el otro, el patrimonio es 22 entre patrimonio más pasivo. ¿Ok? Y ahí lo sumamos. Ven, o la otra opción que yo puedo hacer es que no grabe la clase. Entonces, si no grabo la clase, necesariamente vamos a tener que poner atención. Ustedes me dicen si vamos a presencial o no grabo la clase o ponen atención. ¿Cuál de las tres vamos a escoger? ¿Cuál de las tres prefieren? A ver. No, profe, jamás. Con la clase yo me apoyo mucho. Ok, pero entonces participemos un poquito, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver, para no complicarnos, digamos que la capitalización externa, ¿verdad? La empresa quiere 40-60. ¿Por qué 40-60? Para ser un poquito consistente con el endeudamiento total. Si yo tengo una meta de endeudamiento total del 60, yo quisiera, ¿verdad? También, por ejemplo, acá, lo podemos cambiar, que la capitalización externa sea 60 y aquí 40. Pero vean que se nos descompone mucho. Entonces, claro, esto puede estar ocurriendo. ¿Y qué conclusión tiene uno? Sí, que estamos utilizando muchos fondos propios de los socios que tal vez nos salen más caros y pudiendo usar financiamiento externo que nos puede salir más barato, ¿verdad? Entonces, por eso la voy a poner así tan a contrapelo para que entendamos esas situaciones que pueden estar ocurriendo. O sea, que la empresa no está aprovechando tal vez el apalancamiento externo para mover sus recursos. Ok, tenemos otro por acá. Profe, permiso, entonces acá es mejor, digamos, que sea más alta la externa que la interna. Dependiendo de el costo financiero, ¿sí? ¿Verdad? La idea es financiarme yo con recursos más baratos. Entonces, los recursos que sean más baratos es donde nos conviene más trabajar. Ok, ¿Ok? gracias. Mucho gusto. Calidad de la deuda. Entonces, aquí lo que hago es dividir el pasivo corriente, ¿verdad? El pasivo corriente entre el total de pasivos. Entonces me dice cuánto de mi deuda
está a corto plazo y cuánto de mi deuda está a largo plazo. Entonces, si lo analizamos acá, de cada 100 colones que debo, 74 se me vencen en un año, el año 21. En el año 20, de cada 100 colones que debo, 82 están en el corto plazo. Y se supone que en teoría, ¿verdad? Yo debería tener una relación de deuda de corto plazo de 40%, o sea, que mis pasivos de corto plazo sean el 40% de mis pasivos totales. Entonces, con esas métricas, ese historial, yo voy generando aquí estas metas, ¿verdad? Entonces, vean que aquí tengo más deuda de corto plazo de la que yo desearía tener. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar financiamiento de largo plazo que me permite subir acá, porque vea que la meta o el límite es alto, y así voy a bajar mi relación de deuda de corto plazo. ¿Ven? Entonces, vean cómo estos indicadores me van a decir qué medidas voy a tomar, ¿verdad? ¿Qué medidas voy a tomar para a ir alcanzando esas diversas metas, ¿ok? Que me voy planteando. Bien. Ahora, aquí podemos meter ¿cómo se llama? Razón financiera, ¿verdad? Que se llama, capacidad de pago de intereses, ¿verdad? Capacidad de pago de intereses. Incluso puedo copiar esta acá y abrimos por acá. Capacidad de pago de intereses. Entonces, aquí lo que mide es las veces que se pueden pagar los gastos financieros con el EBITDA. ¿Ustedes saben qué es el EBITDA? Se los dejo de tarea. Esta palabreja que les voy a poner aquí en rojo. ¿Ok? Esa palabrilla que está ahí en rojo. Tienen que ver qué es. ¿Ok? A mayor resultado, mejor capacidad de cubrir los costos financieros. ¿Ok? Esa estaba para incluirla, entonces ahí va. Muy bien, vamos a copiar esto de por acá. Este formato lo copiamos acá y le quitamos los decimales. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, la capacidad de pago de intereses es gasto financiero entre utilidades antes de impuestos e intereses. Ahí. Muy bien. Entonces, voy y busco los gastos financieros, ¿verdad? Que son estos de acá, intereses sobre bonos y diferencial cambiario, este monto, y lo divido entre la utilidad de operación, eso se le evita, ¿verdad? Pero ahí falta quitar la depreciación y demás, ¿verdad? Vamos a ver, entonces la utilidad de operación sería acá, estado de resultado, los gastos financieros entre la utilidad de operación, pero le sumo la depreciación, pues la depreciación no la debo tomar. EBITDA significa Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, así. Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Eso se le evita, pero me gustaría que ustedes pues lean un poquito. Ok. Muy bien. Entonces, vamos de nuevo, ¿verdad? Ok. Voy a sumar, bien, esto más la utilidad de operación y eso lo divido entre los intereses. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es las veces que yo puedo pagar esos intereses. Vamos a ver, hay un formatillo ahí que me está fregando. Abro paréntesis y digo, depreciación más utilidad de operación, ese es el EBITDA. EBITDA entre gastos. ¿Ok? Gastos financieros entre EBITDA. Porque también hay EBIT. Ahí está. 3.63 veces mis ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización cubren
los intereses. Todavía no me dicen si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Aquí sumo la depreciación con la utilidad de operación, lo divido entre los gastos financieros, me va a dar mejor. ¿Ven? 4.35. Y yo esperaría que me cubra 4 veces. O sea, las utilidades de este año, vean que aunque hay razones buenas, pero en esta estoy incumpliendo mi capacidad para cubrir los intereses. O sea, me subieron los intereses o no generé suficientes ingresos, y ahí nos vamos a ir al análisis particular de la razón financiera. ¿Ok? Entonces ven que aquí son varios y esta es veces, o sea, sería muy alta respecto a las demás, por eso no la había metido para no enredarnos, pero igual la voy a meter. Ok, entonces tenemos acá las que son porcentuales, ahorita metemos esa otra y nos vamos a jalar un graficucho ahí, vamos a ver. Le damos copiar y metámoslo aquí a ver qué nos sale. Ahí están las razones de endeudamiento. Ah, qué bonito. Ok, muy bien. Aquí tenemos 79, 82 y 40. Muy bien, esa es la meta. Perfecto. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que ustedes lo logren ver en la pantalla. Ahí lo ven en la pantalla, un poquitito. Ahí. Muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a meterle datos. ¿Cuáles son los datos? Aquí estamos, ¿ok? Los nombres de las razones financieras hasta capacidad de pago de intereses. Ahí. Y las series, de nuevo, modificar 2021, modificar 2020 y modificar la última sería límite, ¿verdad? Límite o meta, no importa. Le damos a aceptar y ahora ya se nos va a ver más dibujadito, ¿ven? Capitalización externa, ¿ven? Tiene una tabla de datos aquí bien bonita. Lo podemos aumentar ahí, muy bien. Entonces aquí comparamos, ¿verdad? Un año, el año que sigue, y tenemos el límite. Y vemos dónde hay incumplimiento o dónde estamos por debajo de esos límites. ¿Ok? Entonces, igual, de nuevo, ya estoy sirviendo la radiografía resumida de la empresa, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a empezar a sacar las conclusiones, ¿verdad? Decir, bueno, en relación con el endeudamiento de corto plazo, vean que no lo voy a escribir yo por aquí, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Voy a meter acá el campito para que ustedes tal vez puedan escribirle ahí. Y la otra semana lo compartimos en clase, el comentario aquí que pusieron, ¿verdad? Por ejemplo, el endeudamiento de corto plazo respecto al año anterior, entre años, ¿verdad? Hay un descenso, una mejoría en el indicador, porque en este caso si desciende está mejor, y estamos por debajito del límite. En el endeudamiento total, también en los dos periodos estamos por debajo del límite. Ok, ahora eso es bueno o es malo, y pareciera que no es tan bueno porque con la capitalización externa, ¿verdad? Estamos muy por debajo del monto máximo permitido, ¿verdad? En la razón de autonomía estamos por encima, estamos aportando más patrimonio que lo que deseáramos, entonces hay que balancear un poquito con deuda externa, con deuda bancaria para nivelar ahí las cargas y mejorar los indicadores, ¿verdad? Entonces uno va haciendo la misma habladilla, ¿verdad? Que les puse por acá. Acá en el ciclo de conversión, yo por eso les dije un montón de cosas, ¿verdad? Con la esperanza que fueran poniendo cuidado. Y acá le puedan meter un cuadrito con los comentarios, ¿verdad? Relacionados con el ciclo de conversión del efectivo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a subir esto de acá. Y llegamos a las razones de rentabilidad, ¿verdad? Las razones de, ahora sí, de ganancias y pérdidas, o ganancias y o pérdidas. Vamos a subirles ahí un poquito el volumen. Aquí hay unos resultados, pero recordemos son resultados anteriores, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, vamos a ver acá qué sería la cosa. ¿Ok? Margen de utilidad bruta. Entonces aquí sería la fórmula. Fórmula.
¿Ok? Margen de utilidad bruta es costo de ventas entre ventas. Margen de utilidad neta, utilidad, ¿verdad? Neta entre ventas. Ven que aquí es como un análisis vertical. Rendimiento sobre activos, utilidad neta entre activo total. Rendimiento sobre patrimonio, utilidad neta entre patrimonio. Rendimiento sobre el capital empleado, utilidad neta entre pasivo largo plazo más patrimonio, ¿ven? O sea, entre las fuentes de financiamiento de largo plazo. ¿Por qué? Porque el pasivo largo plazo tiene una tasa de interés, un costo financiero promedio ponderado, ¿verdad? Que es la WACC, la tasa de promedio ponderado. Y el patrimonio tiene un costo financiero, ¿verdad? Que es ¿cuál? El costo de los dividendos, ¿cierto? El costo de los dividendos entonces se convierte en una especie de costo financiero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque si el costo promedio ponderado del financiamiento es 18 y aquí me da 14, quiere decir que no estoy generando lo suficiente para cubrir el costo financiero o el WACC, el costo promedio ponderado, ¿ok? Rendimiento sobre el capital de trabajo, ¿verdad? Eso es simplemente dividir las utilidades netas entre capital de trabajo. ¿Cuál es el capital de trabajo? La diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. O sea, son indicadores estadísticos, ¿verdad? Para ir controlando tendencias y demás. Más allá del significado puro y duro, ¿verdad? Que tengan esos montos, ¿ok? Ahí le voy a borrar esto. Muy bien, vamos a calcularlos. Hacemos un poquito más chiquitín acá. Vamos a recoger un poquito acá el cuadro de explicación o de diagnóstico. Muy bien, pongámoslo aquí a la Profe, una par. preguntilla, ¿no puede ser un poquito más grande la letra? Es que hasta ahorita no veo. No sé, ahorita ese cuadro es el único que no puedo ver ¿Lo está bien. viendo en una Gracias. computadora o en un teléfono? En la compu es que se ve muy chiquitillo. Ahí, Ujú. Gracias, profe. ok. Ok, ahí, ¿verdad? Muy bien. Listo, profe, gracias. Ok, igual yo les voy a mandar el Excelito y les queda el video, ¿verdad? Listo. Vamos a ver. Costo de ventas entre ventas. Sí, qué fácil. En el análisis vertical está. Yo lo puedo jalar de aquí, ven, este 2438. Entonces, simplemente digo, el margen entre las ventas, ¿verdad? ¿Ok? Perdón, ahí es, aquí sería V, utilidad bruta. Bruto yo, ¿ah? El otro sería utilidad bruta o margen 17 entre las ventas, me tiene que dar 23.86. Vean que en el análisis vertical está, ¿ven? El límite, digamos, lo que yo quería ganar era 25. Entonces, ¿aquí estoy bien o estoy mal? ¿Cómo está la cosa acá? Este resultado, ¿lo cumplen o incumplen la meta? ¿Se Cumplen cumple o un se poquito. incumple? ¿Qué dice la interpretación de esta razón financiera? Acá lo voy a aumentar esto. ¿Qué dice la interpretación? Alguien que me la lea. La empresa se califica mejor cuanto más alto sea este margen de utilidad bruta. Ok, entonces, ¿ahí estoy cumpliendo o estoy incumpliendo? Incumpliendo porque está más bajo que la meta. Exacto, ven, entonces este es uno de los casos en que tengo que estar por encima de la meta. En el endeudamiento debería estar por debajo del endeudamiento, ven. Entonces depende del análisis que estemos haciendo. Muchas gracias. Utilidad neta sobre ventas. Entonces del estado de resultados, si tiene análisis vertical, puedo coger esta utilidad neta que es 4.88, pero lo hago por formulita para que a ustedes les quede ilustrativo. Ahí está, 4.88. Si voy a tomar la utilidad neta después de impuestos del año 2020, lo divido entre las ventas, me tiene que dar 504. ¿Ok? Y pensemos que la meta era 7. ¿Estoy cumpliendo o estoy incumpliendo?
Está incumpliendo. Muy bien, perfecto. Utilidad neta entre activo total. Utilidad neta, ahora sí, entre una cuenta de activo total, que es lo mismo que decir pasivo más capital contable. 640. Ok, 640. Entonces aquí tengo el balance general contra el estado de resultados. Utilidad neta entre, vean que los montos son muy parecidos. Yo lo manejé así para que no haya serias distorsiones. Y no nos den numerillos ahí raros. Ok, entonces acá la meta era 6. ¿Estoy cumpliendo o estoy incumpliendo? ¿Está cumpliendo? Ok, muy bien. Utilidad neta a patrimonio. Ok, utilidad neta a patrimonio. Entonces buscamos la utilidad neta entre el patrimonio o capital contable. Voy a tomar la utilidad neta entre el patrimonio o capital contable del año anterior. 16.51. Y resulta que yo quiero 15%. ¿Estoy cumpliendo o estoy incumpliendo? Cumplió en el 2020, pero en el 21 no está cumpliendo. Exacto, muy bien. Utilidad neta, vean que en casi todos uso la utilidad neta. Entre, como son dos, voy a abrir paréntesis, pasivo no corriente más patrimonio. Y me dice que la capitalización, el rendimiento que le estoy sacando a los fondos que me prestaron los socios y que me prestaron los bancos es de 10.37. Y para el año actual, anterior, disculpen, es esto entre el pasivo de largo plazo del patrimonio o viceversa. Me da 13.56. Y vamos a ver, podemos ponerle una meta de, vamos a ver, de 12.5. ¿Estoy cumpliendo o estoy incumpliendo? Solo en el 2020. Ok, de nuevo, ¿verdad? Entonces ven qué importante, interpretar bien. Utilidad neta entre capital de trabajo. Es esto, ¿entre quién? Entre una razón financiera que tengo allá arriba. Entre el capital de trabajo, que ya lo tengo calculadito acá. Ok, 16. Y vamos a jalar la utilidad neta entre el capital de trabajo, que está en la primera razón financiera. Ven que de las mismas razones financieras tenemos esos datos. Ok, digamos que 20. ¿Cumplo o incumplo? En el 20 igual, sí. A ver. Ok, ve, entonces como que hay cierta consistencia, ve, y eso normalmente pasa. Cuando cumplo en uno y en otro no, como que dependiendo de las metas, que deben ser consistentes. O sea, si yo le pongo aquí un 25, incumplo en los dos, pero ¿por qué si incumplo en este, aquí cumplo en uno y en el otro no? Ven, entonces la meta en estos casos tiene que ser como muy consistente con los datos reales. ¿Ok? Vamos a graficar esto. Aquí. Muy bien. Ven, ya tenía datillos. Entonces esta es una columna apilada, ven, lo que las compara los tres resultados en uno solo. Esto es muy bonito. Vamos a buscar los datos. Seleccionar datos. Dice la serie 1, modificar, ya sabemos que es el año. La serie 2, modificar, el 2020. Vean que todo es muy repetitivo, ¿verdad? La ventaja es que ya nos va a quedar listo. Ahí está. ¿Ok? Y la serie es el nombre de las razones. Y le doy a aceptar. Ven, entonces vean cómo compara no las pone a la par, sino que dice margen de utilidad bruta, ¿verdad? Aquí están los periodos. Igual le podemos poner de otros colores para que ven, ahí más chido. Nos hace diferenciaditos. Es que esos celestes son como para meterlos en el informe ya, para que no quede muy chispeadillo el asunto, ¿verdad? Que no se vea tampoco tan así, que parezca una confitería el informe, ¿verdad? Un catálogo de confites. Ok, vamos a ver. Y acá vamos a aumentarlos.
Y le ponemos acá. ¿Ven? Entonces, margen de utilidad bruta. Entonces, vean que arriba nos quedó la meta. ¿Ven qué chiva? Beta 25. 2020 incumplí. 2021 incumplí. Ok, segunda. Meta 7% en los dos incumplí. ¿Ven? De una vez lo veo. Meta 6% incumplí en el 2021. Meta 15% en el 2021. Meta 1250, 2021. Meta 20 y fallé en el 2021. ¿Ven qué chiva que se analiza así? Entonces, ustedes ven este grafiquillo así y yo les digo, interpretenme ese gráfico y escriben aquí a la par. Entonces, la evaluación puede ser algo así. Interprete ese gráfico. Ahí lo fregado es que es una pregunta de desarrollo. Entonces, como les decía, cada quien tiene su estilo de redactar y analizar. El asunto es que me van a tener que convencer a mí. Pues no quiere decir que usted me va a decir, es que yo puse eso porque eso es mi criterio. De ahí sí está bien, pero yo soy su cliente y su criterio, o sea, su explicación no me convenció o no me gustó mucho, entonces no le pongo el punto, no le pongo los 2 puntos, ¿ven? Entonces tiene que ser algo profesional, bonito, detallado. ¿Cómo se logra? Practicando, analizando, interpretando y revisando. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Entonces vean, les queda practicar ahí anotando algo. ¿Por qué? Porque la otra semana, cuando estemos allá en la universidad, si Dios lo permite, vamos a revisar, le voy a poner colorcillos aquí también así. Vamos a revisar aleatoriamente. Yo les voy a decir, vea, Gabriela, dígame usted qué analizó acá, de qué conclusiones tuvo del endeudamiento. Fulanito, ¿qué otras tuvo? Andrea, ¿qué tuvo? Acá, ¿qué anotamos? ¿Verdad? Y depende de lo que contesten, así le pongo la nota a todo el grupo. Vean qué jodido que va a estar eso. Porque dependiendo cómo me respondan, esos puntos lo voy a poner a todo el grupo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si alguien responde y sienten como que no convencieron al cliente, van a tener que tirar la tabla de salvación y decir, suave, profe, vea, yo quiero ampliar un poquito ahí. Entonces, a ver si se empata el partido, va un poquito más. Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Les parece? En todo caso, la pregunta es diplomática, porque aunque no les parezca, lo vamos a hacer. Eso era lo que le iba a decir, profe. ¿Ve? No me parece, pero de ahí. Sí. Usted es el profe. A veces yo hago preguntillas diplomáticas, ¿verdad? Es como los compañeros de la oficina que están conmigo, se estableció un plan ahí de teletrabajo. Entonces yo hice los horarios y quiénes vienen tal día y quiénes vienen tal otro. Porque se imaginaron que cada quien iba a escoger. Y nada más llegué y les dije, muchachos, aquí están los horarios, estén o no de acuerdo, esos son. Entonces, yo creo que la reunión no hay que hacerla tan extensa. Y así quedaron las cosas, ¿no? Ni modo. A veces, ustedes cuando estén tomando decisiones o ejerciendo algún cargo de encargados, de coordinadores, de jefaturas, hay momentos en que la democracia no aplica. Hay momentos en que hay que ser autocrático y punto. Hay otros en que sí hay espacio para escuchar, que son la mayoría, ¿verdad? Pero cuando ustedes tienen que tomar una decisión, que si no la toman, se van a establecer discusiones contraproducentes o discusiones o debates que no van a aportar, mejor ustedes dicen, vamos por aquí, punto. Otros días si ustedes piden opinión, etcétera, que es importante. La mayoría de las veces tienen que ser así. Ok, ¿cómo lo ven? ¿Estamos claritos? Entonces yo les paso este archivo, ¿verdad? Se lo voy a pasar al chat de una vez para que ustedes hagan eso como tarea y la otra semana lo revisamos. Ok, entonces dicho eso, vamos a